A ver, ¿qué es una venda de compresión? Para muchos es solo un vendaje que aprieta. Pero, ¿y si fuera algo mucho más complejo? ¿Y si estuviéramos hablando de uno de los tratamientos médicos más fascinantes, con una ciencia oculta que está cambiando cómo entendemos la curación? La pregunta parece simple, ¿verdad? ¿Qué hace realmente una venda de compresión? ¿Es solo cuestión de apretar una pierna o un brazo para que baje la hinchazón? Bueno, la respuesta no es tan obvia como parece. Pues no, no es solo un apretón, es una dosis. Pensemos en esto por un momento, una dosis médica precisa. Como cualquier medicamento, la presión tiene que ser exacta, calculada y administrada con un objetivo muy, muy específico. Y esta idea de verdad lo cambia todo. Y ojo que esto no es una metáfora, es un principio médico. Una de las investigaciones que hemos analizado lo dice así tal cual. La presión que ejerce un dispositivo de compresión es, literalmente, la dosificación de la terapia. El éxito o el fracaso del tratamiento al final depende de que se aplique la dosis correcta. Vale, perfecto. Entremos en materia. Para entender bien esto de la dosis, primero hay que conocer a los dos protagonistas de esta historia, los materiales elásticos y los inelásticos. Y créanme, no se parecen en nada. Por un lado tenemos los materiales elásticos. Pensemos por ejemplo en las típicas medias de compresión. Son lo que se llama de estiramiento largo. Se estiran un montón y mantienen una presión bastante constante. Por otro lado están los materiales inelásticos, como ciertos vendajes. Estos son de estiramiento corto, o sea, se resisten mucho más a estirarse. Y esta diferencia es la clave de todo. Entonces, ¿cómo se mide esta diferencia de forma científica? Pues con algo que se llama el índice de rigidez estática, o SSI. La fórmula es súper sencilla. Es la presión que se mide de pie menos la presión que se mide tumbado. Cuanto más grande sea esa diferencia, pues más rígida es el material. Y aquí está lo importante. Un SSI alto, digamos por encima de 10, ya nos está diciendo que es un material inelástico, uno que reacciona con mucha fuerza cuando nos movemos. En cambio, un SSI bajo, por debajo de 10, es lo típico de un material elástico, que es mucho más estable y constante. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la presión de un vendaje no es un número fijo o estático, para nada. Cambia, y cambia un montón, dependiendo de lo que estemos haciendo. Es una fuerza totalmente dinámica. Vamos a verlo con datos reales. Empecemos con una media elástica. Si una persona está tumbada, en reposo total, la presión base es de unos 25 milímetros de mercurio. Ahora, esa misma persona se pone de pie. ¿Qué pasa? La presión sube un poquito, hasta 33 milímetros de mercurio. ¿Es un aumento? Sí, pero es moderado. Justo lo que esperaríamos de un material elástico, que se adapta. Vale, ahora vamos con un vendaje inelástico. Y fíjense bien en esto. La presión inicial, en reposo, es muchísimo más alta, 65 milímetros de mercurio. Partimos de una base completamente diferente. Y ahora, el momento de la verdad. Cuando la persona se pone de pie, la presión se dispara hasta 88 milímetros de mercurio. ¿Se ve la diferencia? El material inelástico reacciona al cambio de volumen del músculo con un pico de presión enorme. Y este gráfico lo deja clarísimo. El SSI de la media elástica es de 8, mientras que el del vendaje inelástico es de 23. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que los materiales inelásticos generan lo que se llama una presión de trabajo muchísimo más alta cuando nos movemos. Produce un efecto de masaje muy potente. Pero la historia no acaba aquí. Hay otro factor. Una vez que se aplica un vendaje, la presión no se queda igual. Empieza a bajar casi inmediatamente. Y hay dos razones principales para esto. Por un lado, claro, está la fatiga del material. El vendaje como que cede un poco con el tiempo. Pero la causa principal es, en realidad, el propio éxito del tratamiento, la reducción del edema. Es lógico, a medida que la hinchazón baja, la pierna ocupa menos volumen y, por tanto, la presión disminuye. Y esta caída de presión es muy, muy diferente según el material. A lo largo de una semana, los vendajes inelásticos pueden llegar a perder más de la mitad de su presión inicial, más del 50%. En cambio, las medias elásticas apenas pierden un 5%. La diferencia es abismal. Y aquí viene la paradoja, lo que parece una contradicción. Esta rápida pérdida de presión es en realidad una ventaja clínica. ¿Por qué?
porque significa que un vendaje que se aplica con una presión inicial muy alta se va volviendo más cómodo con el paso de las horas y los días, sobre todo por la noche. Esto permite que se pueda llevar de forma continua. Entonces, vamos a unir todas las piezas. La elección del material y la presión no se hace al azar. Depende directamente del objetivo clínico que se busca conseguir. Básicamente hay dos objetivos principales. Por un lado, si solo queremos reducir el edema, la hinchazón, con presiones más bien bajas es suficiente. Pero, si lo que se busca es un efecto hemodinámico, o sea, mejorar el flujo de la sangre en las venas profundas para que vuelva mejor al corazón, ahí la cosa cambia. Se necesitan presiones mucho más altas. Y este es el punto fundamental de todo. Para luchar contra la alta presión que hay dentro de las venas de la pierna cuando estamos de pie, que puede ser de 60 a 80 milímetros de mercurio, la presión que se aplica por fuera tiene que ser igual o incluso mayor. Y aquí es donde los materiales inelásticos con ese SSI tan alto son simplemente imbatibles. Muy bien. ¿Y qué significa todo esto en la práctica, en el día a día? Pues significa que tenemos que aplicar la compresión de una forma mucho más inteligente. Pero claro, hay un gran desafío por delante. El principal problema en el mundo real es que los vendajes se aplican de forma muy inconsistente. La mayoría de las veces se ponen demasiado flojos y no se llega a la dosis terapéutica que se necesita. La presión final depende casi por completo de la habilidad y la técnica de la persona que lo aplica. La buena noticia es que ya existen tecnologías para solucionar esto. Hay vendajes con indicadores de presión que cambian de forma para avisar que se ha alcanzado la tensión correcta. Hay sistemas adaptables con guías y, por supuesto, el acolchado adecuado en zonas vulnerables. Todas son herramientas clave para asegurar que la dosis correcta se aplique siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si ya hemos aceptado que la presión es una dosis médica, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que cada vendaje se aplique no por intuición, sino con la precisión de una receta médica? El futuro de la curación podría depender de la respuesta.